La doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología, estableció diferentes etapas por las cuales atravesamos cuando estamos viviendo un duelo. Es importante mencionar que estas etapas no se viven de manera lineal. Es decir, podemos estar en una etapa y luego pasar a otra y regresar a la anterior y así sucesivamente. Es por eso que el duelo se vuelve un poco complicado porque no es un andar paso tras paso, sino que se van recorriendo caminos en los cuales las emociones son muy intensas y pareciera como si fuera una avalancha de emociones que a veces no sabemos qué hacer con todo lo que estamos sintiendo. Estas etapas las viven las personas que están enfrentando alguna enfermedad en etapa terminal, así como también aquellos que sobreviven a la pérdida, por ejemplo, la muerte de un ser querido. La primera etapa es la negación. Es ese shock inicial que uno vive en el momento en que te dan la noticia de que alguna persona, algún familiar, algún ser querido falleció, o cuando te dicen tienes esta enfermedad, o cuando está surgiendo la pérdida y te lo dan a conocer, es ese shock que no sabes cómo manejar. Entonces comienzas a negar lo que está sucediendo con frases como no puede ser que esto esté pasando, seguramente no fue mi papá, seguramente se han equivocado los doctores, no saben lo que están diciendo, tal vez la persona que falleció no es mi mamá o mi hermano o mi papá, sino tal vez sea la persona de al lado y se equivocaron. Y es esta negación que realmente es como un mecanismo de defensa para no caer al suelo tirados por la noticia que estamos recibiendo. La siguiente etapa es la ira, que es una de las expresiones más comunes durante el duelo, pero también es una de las expresiones que más difícil comprendemos. El enojo suele acompañarnos durante el duelo. A veces las personas esperan ver de nosotros tristeza, llanto, y a veces no comprendemos por qué la gente a veces está enojada. Y el enojo acompaña a ese dolor durante el duelo. En esta etapa normalmente solemos buscar culpables, responsables de lo que nos está sucediendo. Solemos culpar a los médicos, a las enfermeras, a Dios porque nos quitó a esa persona que teníamos. También podemos enojarnos incluso con la persona que falleció y a veces también solemos enojarnos con nosotros mismos. A veces nos culpamos a nosotros mismos de lo que está pasando. Esta es una etapa que normalmente todas las personas pasan cuando se tiene un duelo y es esa necesidad de buscar al responsable de lo que me está sucediendo. La tercera etapa es la etapa de la negociación. Esta etapa suele ser la más corta de todas las que se viven en el proceso, porque es la que está más apegada a la irrealidad. Es esa etapa en donde nosotros negociamos de tal manera para que no suceda lo que no queremos que suceda. Por ejemplo, podemos negociar con los médicos, incluso a veces decimos, oye, ¿por qué no le da este medicamento? ¿O por qué no hace aquello? Como si nosotros realmente supiéramos de eso. O le decimos a Dios, Señor, no te lo lleves y te prometo que ya voy a ir a misa todos los domingos. O incluso cuando ya pasó la pérdida, podemos negociar a veces con Dios o con quien tú creas, que ya pasó esto, pero por favor ya no te lleves a nadie más, ¿no? Y entonces te prometo que ya voy a, como dijimos anteriormente, a ir a misa o ya voy a hacer este tipo de obras para ser una persona más buena y que no me pasen otra vez este tipo de situaciones. La cuarta etapa es la etapa de la depresión. Esta etapa está llena de una tristeza profunda. Probablemente en ese momento no te den ganas de salir, quieras estar aislado, no te den ganas de hacer nada y no tengas ninguna motivación para seguir adelante. En esta etapa es importante identificar que no estemos prolongando demasiado el tiempo que permanecemos en ella, para poder así evitar que esto se convierta
en una complicación durante el proceso de duelo. Es importante que sepas que la depresión que surge en un proceso de duelo se le llama depresión reactiva. Eso significa que esta depresión es causada exclusivamente por la pérdida que estamos teniendo. No se refiere a depresiones por alguna otra causa, sino solamente a raíz y generada por la pérdida. La quinta y última etapa durante el proceso de duelo es la aceptación. Y la aceptación no significa que aplaudamos o que nos guste lo que haya sucedido, sino que aceptamos que realmente sucedió y comenzamos a adaptarnos a esa nueva realidad que no nos gusta, pero que es la que tenemos. Es esa capacidad que como seres humanos tenemos de readaptarnos nuevamente. Cuando nosotros comenzamos a caminar sobre nuevos horizontes, sobre nuevos caminos, podemos llegar a esa aceptación. Y de ahí en adelante podremos transformar ese gran dolor en amor. Te invito a que si estás pasando por un proceso de duelo, conozcas estas etapas e identifiques en cuál te sitúas tú, para que de esta manera puedas entender un poco mejor lo que estás sintiendo, o si estás acompañando a alguien que está atravesando un duelo, también puedas entenderlo un poco mejor y sepas que lo que le está pasando es normal y puedas acompañar así de mejor manera a alguien más o a ti mismo.